¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes para conversar ahora sobre los retos de la política exterior de México ante las próximas elecciones. Y bueno, pues son las próximas elecciones no solamente en México, sino también en Estados Unidos. Vamos a empezar un poco haciendo un planteamiento general sobre la política exterior. Cuando hablamos de política exterior, pues es evidente que no estamos hablando ni de las relaciones exteriores ni de la diplomacia, aunque algunas veces se hable de diplomacia pública. Entonces, si hablamos de política exterior, vamos a ir desmenuzando esto. Relaciones internacionales se refiere a los lazos diplomáticos, políticos, económicos que tenemos con otros actores de la sociedad internacional y pues con aquellos actores o países independientes en el mundo y también con los organismos internacionales a los que México pertenece. Esas son nuestras relaciones internacionales. También tenemos relaciones con otros actores de la sociedad internacional, como son las empresas transnacionales, las organizaciones no gubernamentales e incluso algunos actores que no son sujetos de derecho internacional, como los grupos beligerantes o algunos grupos de liberación nacional que han recibido ese reconocimiento de beligerancia, podemos tener relaciones internacionales con estos países. Y bueno, México en este momento mantiene relaciones internacionales con 192 países, miembros todos de las Naciones Unidas, más la Santa Sede, que es observadora en Naciones Unidas, Palestina y la Unión Europea. Y México también es miembro de la ONU y de todo el sistema de organismos de las Naciones Unidas, todas las agencias y entidades que se han creado en el marco de las Naciones Unidas, pues tenemos la participación activa y permanente, no solamente en el organismo universal, sino también en organismos regionales como la OEA, otros organismos especializados como la OCDE, el G20, APEC, CELAC. Todos estos son entidades con las que México mantiene relaciones internacionales. Y bueno, también en México tenemos embajadas, consulados de otros países con los que mantenemos relaciones, oficinas de organismos internacionales y otras oficinas de enlace, por ejemplo, con la Unión Europea o con otras entidades. Y pues tenemos una presencia global muy importante en el mundo con 87 embajadas, 7 oficinas representativas ante organismos internacionales, 66 consulados, además de las concurrencias que mantenemos con países en los que no tenemos o que no tienen embajada en México. Pues bueno, a través de las concurrencias es como sostenemos estas relaciones exteriores. Y bueno, para hablar de política exterior, pues es esos objetivos, metas que tenemos para cumplir o para encontrar en el ámbito internacional para alcanzar metas nacionales de crecimiento, de desarrollo, de comercio, de generación de empleo, de lograr ser el país que queremos ser a través de encontrar en el exterior cumplir con esas metas y objetivos. Y bueno, la política exterior de México tradicionalmente ha sido calificada como nacionalista, juridicista, es decir, siempre respetuosa del derecho internacional, porque somos un país que no es una potencia ni militar, ni económica, ni en extensión territorial. Entonces, el derecho internacional es el arma más importante de México en esta sociedad internacional. Es una política exterior, la de México, cooperativa, siempre participando en todos los esquemas de cooperación, no solamente cooperar trayendo de aquellos países que tienen un mayor desarrollo, que tienen tecnología de punta, para lograr cooperaciones a México, sino también cooperando con otros países de menor nivel de desarrollo que el nuestro o haciendo cooperación triangular, que es muy interesante. La política exterior de México se ha caracterizado por siempre ir encaminada hacia las mejores causas de la humanidad, aquellas convenciones, proyectos, iniciativas que México ha presentado durante toda su historia como país independiente, han acompañado las mejores causas en el mundo. Siempre ha sido una política exterior, querramos o no, alineada a Occidente, porque somos un país occidental. Somos un país
que en su derecho, en su desarrollo, está más alineado a los países occidentales que a los de Medio Oriente o las del Lejano Oriente. Es evidente que México es un país occidental. Nuestra política exterior ha sido democrática, ha buscado no solamente promover a la democracia, sino también ha exigido que sea una política exterior donde se respete la igualdad jurídica de los estados, todos tengan una opinión que dar sobre algún tema en particular, respetuosa de las reglas de participación en los organismos de la comunidad internacional. Y también tenemos pues una política exterior que ha sido antibélica, siempre buscando eliminar la solución militar y procurando siempre una solución pacífica de controversias, y por eso participamos de manera muy activa en la eliminación de cualquier uso de armas, sean convencionales, sean nucleares. Bueno, fue un éxito para México también el hecho de que se haya aprobado en el 2021 la Convención Internacional que prohíbe todos los usos de las armas nucleares en el mundo. Es un objetivo que teníamos desde que se creó las Naciones Unidas. Entonces, somos un país antibélico y a favor de la solución pacífica de las controversias. Toda nuestra política exterior tiene como marco jurídico pues la propia Constitución y lo que ustedes ya saben, eh, que es la columna vertebral de la forma de hacer política en México, pues está contenida en el artículo 86, 89 constitucional, específicamente en el inciso 10, que dice que el responsable de la política exterior sin duda es el presidente del país, y tiene dos elementos importantes inciso. Una de ellas es en relación con los tratados y acuerdos internacionales, que el presidente puede firmar, terminar, denunciar, suspender, modificar, adherirse, enmendarse, retirar, reservar, etcétera, todo lo que tenga que ver con los tratados y acuerdos internacionales. El presidente es el responsable de hacerlo, y para ello tiene que contar con el aval del Senado de la República. La otra parte, la segunda parte, tiene que ver sobre la forma en que va a conducir la política exterior de México, y para eso pues tiene que observar los principios de política exterior contenidas en este artículo. Y bueno, tenemos ahí estos 8 principios en materia de política exterior que tienen que ver con nuestro desarrollo mismo como Estado independiente y con la forma en la que queremos o debemos relacionarnos con otros estados. Y bueno, la política exterior no solamente la desarrolla, es el responsable, el ejecutivo federal, sino que tiene otro componente que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, la encargada de ejecutar, poner en práctica todos estos proyectos que deriven de la política exterior. Lo hace a través del servicio exterior y de toda la estructura administrativa de la Secretaría. Y bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores regula y forma a los diplomáticos mexicanos para que puedan desempeñar o desarrollar esa política exterior a través de las embajadas, representaciones, oficinas de negocios y las misiones permanentes ante los organismos internacionales y en todas aquellas entidades que representen a México en el exterior. Y bueno, ¿cómo está nuestra política exterior actualmente? Bueno, pues tenemos una política exterior que el Ejecutivo ha decidido que la mejor política exterior es la política interna, restándole mucha importancia a el desarrollo de la política exterior. Hemos tenido una ausencia de México, más bien del Ejecutivo, en los organismos internacionales. Solamente ha participado en las sesiones del Consejo de Seguridad cuando México tuvo la presidencia de este órgano de las Naciones Unidas, pero en realidad hay una ausencia del presidente en los organismos internacionales y en otros foros internacionales como pues del G20 y algunos otros esquemas de cooperación o de comercio internacional de los que México es parte. Y bueno, eso sin duda afecta
la reputación y el renombre que la política exterior de México tradicionalmente ha tenido. Pues porque algunas veces el Ejecutivo ha decidido tener posiciones contrarias a esta política exterior tradicional de México. Y bueno, durante esta administración hemos tenido a dos cancilleres con una formación completamente diferente, el canciller Ebrard con una formación del Colegio de México, con toda la base necesaria para hacer política exterior, ha tenido éxitos en relación con localizar vacunas, traerlas a México, esta iniciativa también de demandar a las fábricas de armas en Estados Unidos que venden a las organizaciones criminales en México, etcétera. Ha tenido esos éxitos en materia de política exterior por su propia personalidad y su propio conocimiento o preparación sobre el tema. La actual secretaria es una secretaria que tiene pues una formación cepalina, digamos una posición de izquierda, una posición que va muy a tono con el gobierno actual y que bueno, también trata de cubrir todas esas ausencias del presidente en foros o en decisiones sobre situaciones que están ocurriendo en el mundo, pero pues los cancilleres tienen una capacidad limitada frente a la figura presidencial que en muchas ocasiones pues los desdice, los acomoda, no lo que quiso decir, o no, 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 esa no es la posición de México, tenemos esta otra posición, y eso hace que tengamos mensajes contradictorios. Tenemos mensajes contradictorios en relación, por ejemplo, con la invasión de Rusia a Ucrania, donde Naciones Unidas tenemos una posición de completo rechazo y cuestionamiento a esta acción de Rusia, mientras en Palacio Nacional decimos otra cosa o nos quedamos calladitos. Entonces tenemos mensajes que no concuerdan, que son contradictorios ante la comunidad internacional. Y pues adicionalmente, tenemos ahora una política exterior feminista decidida durante todavía la gestión del secretario Ebrard. Me parece que el hecho de tener una política exterior feminista es positivo. Es positivo y quisiera que esta argumentación, que este tipo de política exterior no tuviera un retroceso, que no haya un cambio. ¿Por qué? Pues porque la política exterior feminista lo que busca es la equidad de derechos e igualdad de oportunidades en el contexto interno para las mujeres, pero después reflejarlo al exterior, ver que en todos los temas que se ven en la agenda internacional esté incorporado concepto de género, que haya consultas con mujeres, que el tema de las mujeres siempre sea un tema que esté incorporado, incluida en los temas que se discutan a nivel internacional. Tiene que ver también con que haya un ejercicio de la política exterior a cargo de las mujeres, que haya una mayor participación, representatividad encargada a las mujeres, que hay un equilibrio entre hombres y mujeres en la Cancillería y también en las representaciones de México en el exterior. Y esos son objetivos que deberán mantenerse y que pues debe ser una política que llegó para quedarse, porque la mitad de la población en el mundo somos mujeres y también la mitad de la población en México somos mujeres y debemos tener la misma oportunidad de opinar, actuar y ejecutar la política exterior de México, teniendo las mismas oportunidades de desarrollo, equidad de sueldos, etcétera. No vamos a hablar aquí de específicamente de la política exterior feminista, pero la política es el tipo de apellido que se le ha puesto a la política exterior en esta administración. Y bueno, también ese enfoque nos lleva a la diplomacia pública. Tener una política exterior feminista hace que tengamos una diplomacia que siempre esté encaminada a esos objetivos y con este carácter de género. La diplomacia mexicana ha sufrido durante esta administración, pero también tiene los éxitos que se han logrado en la diplomacia mexicana es porque hay esta formación, porque hay este servicio exterior que ha sido formado no durante esta administración, sino durante 30 años, que
personal, embajadores del servicio exterior, han aprendido y han tenido una experiencia y tienen una proyección que se refleja en el trabajo que hacen y logran alcanzar éxitos importantes para México en materia de diplomacia. La diplomacia, que es la forma en la que nos relacionamos con los demás estados, la manera en la que buscamos alcanzar nuestros objetivos y la diplomacia pública, pues es la forma en que queremos ser vistos en otros países y en eso, pues nuestro servicio exterior tiene mucha experiencia porque es algo que se ha buscado manejar desde hace muchos años. Es algo que no es de esta administración, es un ejercicio que se lleva durante gran parte de la historia de la diplomacia de México. Entonces, tenemos ya más o menos un esquema de cómo tenemos nuestra política exterior. Vamos a hacer un diagnóstico de si está bien o está mal, ¿no? Eh, Partamos de que la política exterior no es una prioridad para el presidente y así lo ha demostrado en sus 6 años de gobierno, dejando de lado todo el ámbito internacional. Pero en este momento y ante los procesos electorales que se viven no solo en México, sino también en Estados Unidos, pues no solo el gobierno en turno tiene importantes retos que enfrentar, sino todo el mundo está pendiente de lo que está pasando en estas elecciones. Y me refiero precisamente a las elecciones en Estados Unidos. En ese sentido, siendo el país una potencia en el mundo, un país con una gran influencia y un poder de decisión que influye en todos los ámbitos del quehacer internacional, pues realmente estamos en una situación de expectativa y de tratar de ver cómo nos vamos a ajustar a los nuevos liderazgos que se den tanto en México como en Estados Unidos. Y entonces, habiendo cambios en el ámbito internacional, pues México tiene el reto de desempeñarse, de promover su política exterior de manera efectiva para insertar a México en su verdadero lugar en el contexto internacional. Y entonces tenemos varios niveles de desafíos que enfrentamos en este momento. Primero, hay problemas que atraviesan o que están dentro del ámbito de la política internacional. Después tenemos estos momentos electorales en México y en Estados Unidos. Como tercer punto, tendremos esta herencia tan desdibujada de la política exterior del gobierno actual. Y pues como último desafío, el comercio y la inserción de México en un mundo globalizado que cada vez se vuelve más proteccionista y, e irrespetuoso de las instituciones internacionales. Y vamos a ver por qué es cada una de estas cosas. Bueno, pues en el ámbito internacional tenemos la invasión rusa a Ucrania, que ha dado lugar a una guerra que pensábamos que iba a ser muy pronta, pero cuyo final no se vislumbra todavía muy pronto y que ha tenido efectos en el comercio y la economía del mundo. Después la guerra entre Israel y Hamas, pues también ha producido un nivel de decesos y de muertes que ha traído nuevamente al escenario la necesidad o los reclamos de la creación del Estado palestino y la amenaza de que este conflicto se extienda hacia otros países en el Medio Oriente. Un Consejo de Seguridad cuestionado por la falta de efectividad en la toma de decisiones para solucionar estos conflictos y pone en crisis la institucionalidad de las Naciones Unidas, del propio Consejo de Seguridad y pues la irrelevancia si nadie respeta. Siempre he dicho que los organismos internacionales son lo que sus estados partes quieren que sea. Si los estados partes no respetan las reglas y los compromisos asumidos para participar en un organismo internacional, el organismo se vuelve irrelevante. Y eso es lo que está pasando con el Consejo de Seguridad, en donde los intereses de Rusia o el apoyo de Estados Unidos e Israel evita que se tomen decisiones que vayan
de conformidad con el derecho internacional. Es indudable que la invasión a Ucrania debe ser rechazada y debe tener consecuencias a nivel de decisiones del Consejo de Seguridad y que la guerra entre Israel y Hamas debe tomarse en su debida dimensión cada uno de los actos realizados por cada uno de los participantes en este conflicto. Entonces, esos temas andan en el ambiente internacional y ponen en tela de juicio el trabajo y la efectividad de los organismos internacionales. Tenemos también ya de este lado del planeta que la situación latinoamericana en varios países ha empeorado principalmente en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras, Cuba, Haití, Argentina, Venezuela, y bueno, Brasil ya está mejor, pero hubo un tiempo en el que también tenía serios problemas económicos y eso ha hecho que se incremente el número de personas, familias enteras que se dirigen hacia Estados Unidos buscando mejores niveles de vida, de bienestar, oportunidades de trabajo, la reunificación familiar y bueno, ahora ya tenemos nacionalidades incluso de África y Medio Oriente. Hemos visto en México cómo se incrementan las churrasquerías argentinos o los restaurantes de espadas brasileñas, etcétera, porque es migración que ha venido de estos paraísos en, eh, la parte sur de América Latina y que pues buscan mejores oportunidades de desarrollo. Y pues bueno, aquí tenemos una imagen sobre cuáles son los países que tienen más migrantes. Ya saben ustedes que Venezuela es el país que más migrantes está sacando, este paraíso que ha creado los gobiernos chavistas y el de Maduro. Y pues bueno, la situación en Honduras, pueden ver en Guatemala que ha incrementado de manera muy importante los números de migrantes hacia Estados Unidos y todos ellos pasan por México. Entonces, tenemos también en Guatemala una situación muy especial donde con muchos trabajos el presidente Arevalo tomó posesión. Bueno, es un dirigente liberal de izquierda que necesita el apoyo de la comunidad internacional, que tiene presiones de su Congreso, en su Congreso y en parte de la sociedad guatemalteca que quiere mantener los privilegios que han tenido durante mucho tiempo. Y pues bueno, tenemos hacia el sur de nuestro país un gobierno muy frágil y una realidad muy compleja que propicia todavía más la migración hacia el norte, pasando pues por México. La propia democracia en el mundo está en riesgo. Sucesos como lo que acaba de suceder en Perú con la presidenta, que bueno, va a ser probablemente ya está acusada de no haber declarado los relojes estos y que pues van a exigir sus opositores que deje la presidencia. Recordemos que en este país los presidentes han durado un año y han cambiado por cuestiones que podría llamarse pues golpes de estado técnico basados en la Constitución y en los instrumentos con que cuentan estos países, pero Perú no está teniendo una estabilidad política democrática, no hablemos de Nicaragua ni de Venezuela, donde la situación pues es por demás conocida. Entonces, la pobreza y la violencia en América Latina son todavía relaciones que no podemos menospreciar en la región. Y en Europa también los nacionalismos y la extrema derecha está cada vez ganando mayores espacios de poder y pues eso complica el escenario de las relaciones de México con el viejo continente. En Asia tenemos una creciente hegemonía China que puede representar un cambio en el frágil equilibrio de poder en esa región. Y bueno, esto aunado a la guerra comercial con Estados Unidos, pues puede profundizarse y esto puede ser una oportunidad para México. Pensemos en el nearshoring y en todas esas cosas que como consecuencia de la guerra comercial ya no se hacen con China. Digo, no es de gratis que México se ha convertido en el primer socio comercial de Estados Unidos, es por eso, porque China ha sido puesta a un lado por Estados Unidos y pues bueno, ahora nosotros podemos aprovechar eso o
podemos dejar pasar esa oportunidad y que otros países la aprovechen porque nosotros estamos ocupados con otras cosas que a la larga no van a ser tan importantes. África y Medio Oriente tiene también profundos problemas que aún no se han podido solucionar. En resumen, tenemos un contexto internacional que pinta muy complicado. La política migratoria es uno de los temas más importantes de retos para la política exterior de México. Desde el inicio de esta administración, pues este gobierno nos ha puesto en el peor escenario posible. Tener una política de brazos abiertos y después convertirnos en de facto, en un tercer estado seguro, pues hace que recibamos y tengamos que poner la puerta o cerrar la puerta o detener a toda esta migración. Entonces, hemos hecho el trabajo sucio de la contención migratoria para Estados Unidos de una manera que podemos calificar como vergonzosa. Un alto costo para las comunidades fronterizas y los derechos humanos de los propios migrantes. Nuestro país no recibe nada a cambio de hacer este trabajo sucio y Estados Unidos se hace el tonto ante las violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Lo que enfrentan los migrantes en su último tramo para llegar a Estados Unidos es el secuestro, la extorsión. Muchas veces la muerte es el pan nuestro de cada día y eso que está pasando en México es un reto muy importante para la política exterior de México. En 2023 realmente el fenómeno de la migración se profundizó terriblemente porque somos un país de tránsito, de expulsión y de recepción de migrantes y el fenómeno ya está adquiriendo rasgos de extrema gravedad. Es incontrolable, inmanejable las cantidades de migrantes que tenemos en la frontera norte y lo que estamos haciendo en la frontera de sur también ha adquirido dimensiones muy importantes para el gobierno de Estados Unidos. El actual presidente Biden ha recibido presiones republicanas muy importantes para que controle la frontera y este tema se ha convertido en el punto focal del discurso electoral en Estados Unidos. La posición de Texas es la más extrema, pero en realidad es una posición, una situación que permea en todo el colectivo, en el imaginario norteamericano. En mayor o menor medida, el tema de la migración es un tema que produce molestia, que produce inquietud en toda la población de Estados Unidos. Se ha convertido en el tema central de la política exterior de Estados Unidos y lo han equiparado incluso con los temas que se manejan en Ucrania e Israel que acabamos de mencionar. Las decisiones sobre estos temas han sido bloqueadas en el Congreso, no le han permitido al presidente los recursos para Medio Oriente, para Ucrania e Israel, hasta que no asegure el control de la frontera entre México y Estados Unidos. El tema de la migración es uno de los temas fundamentales para el buen entendimiento de las relaciones entre México y Estados Unidos. Y que ahora este tema de la migración esté entrelazado con acciones militares en Europa del Este y en el Medio Oriente, bueno, es una situación insólita e inesperada y que nos refleja, nos muestra el extremismo, la polarización de las posiciones en el Congreso norteamericano. Ha sido, pues bueno, tan fuerte esta polarización que ha tenido consecuencias muy importantes en la posición del presidente Biden en relación con México. Cada 12 años, las elecciones presidenciales en México y Estados Unidos coinciden en el contexto electoral de ambos países. Para Washington, el gobierno mexicano ha sido incapaz de contener la violencia generada por el crimen organizado y es señalado como el responsable del reinicio de la migración de sus propios nacionales hacia Estados Unidos, pero también del tráfico de sustancias psicotrópicas hacia ese país. La patrulla fronteriza dice que al menos 2.7 millones de mexicanos, desde que inició el gobierno actual, han sido
contactados en Estados Unidos. Y no hay manera de disimular que los mexicanos están tratando de salir de México por cuestiones de inseguridad, por cuestiones de, más bien por cuestiones de inseguridad o para buscar mejores oportunidades de vida. No hay manera de ver que los que se van no están regresando, que se están quedando allá. Y bueno, ahora hemos visto que en Estados Unidos invitaron a las candidatas a la presidencia en México, tanto a la de la coalición gubernamental como a la de oposición, para platicar y conocer cuáles son sus posiciones en relación con este tema migratoria, con el comercio, con la energía, con el agua, con un montón de cosas que son de interés para Estados Unidos en relación con México. Y ahora pues tenemos que también los migrantes son una fuente de gran preocupación para sindicatos en Estados Unidos y las ONGs también están permanentemente fustigando a la opinión pública sobre el trato que se le da a los migrantes, lo que sucede en la frontera, etcétera. Entonces, el tema migrante se ha convertido en uno de los temas fundamentales en el discurso electoral en Estados Unidos. Pocas veces la agenda internacional eh, para enfrentar el mundo en guerra ha tenido tanto impacto como lo tienen ahora el resultado de la relación de las elecciones en Estados Unidos en 2024. Tendrá un impacto impresionante en el devenir de lo que suceda en el mundo como resultado de estas elecciones. Eh, para México va a ser muy importante quién gane, porque tendrá efectos directos en el futuro del TEMEC, que se va a renegociar en el 2026 y ya está presente en la agenda bilateral. Ya sabemos que en el 2026 va a ser una renegociación del TEMEC. Si gana Biden, pues tendremos tal vez una renegociación más sencilla, pero si gana Trump, tendremos una difícil negociación del TEMEC y si le conviene para su discurso interno, probablemente la terminación del tratado comercial, porque México no está cumpliendo, está violando el tratado en materia energética, pensemos en maíz transgénico, pensemos en muchas cosas. Entonces, una personalidad como Trump ganando las elecciones de Estados Unidos es el peor escenario que podemos tener para una revisión, una renegociación del TEMEC. Y bueno, la crisis fronteriza será magnificada si gana Trump al máximo. Y tendrán también una lupa sobre la elección presidencial en México. En el Congreso se va a decir, en el Congreso norteamericano se va a decir de todo, las peores cosas sobre México este 2024. Y las candidatas posibles o las punteras deberán tener pues una propuestas muy claras, muy afinadas, muy trabajadas para responder a estas críticas que se le haga a la inseguridad, a las violaciones al TEMEC, a la migración, a tantos temas que hay entre las relaciones entre los dos países y que ahora van a ser utilizados como el discurso de campañas electorales. Así como el 16 Trump utilizó el tema de la migración y la necesidad de construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos y que pagaríamos los mexicanos, etcétera. Así ahora el tema de la violencia, de la inseguridad, del tráfico del fentanilo va a ser el tema que va a dominar la campaña electoral de este personaje y ya ha habido algunos comentarios, sugerencias, bueno, ya las había habido desde su campaña anterior, que decía que si México no podía con el narcotráfico, que le dijéramos si él hacía las intervenciones militares que hubiese lugar para capturar a los capos de las drogas. Entonces, México está realmente en entredicho, los temas que se van a manejar en la campaña electoral de Estados Unidos requieren que
las candidatas en México tengan preparadas respuestas muy eficientes, muy puntuales, muy precisas para las acusaciones que se le harán en México, que en parte son ciertas y que en parte también son exageraciones. Y bueno, la campaña presidencial en Estados Unidos pues no parece tener buenos resultados para el candidato demócrata Biden, que tiene muy bajos índices de aprobación precisamente por el manejo de la frontera. Precisamente se le cuestiona que su política migratoria, que no ha asegurado la frontera y el tráfico de fentanilo. Entonces, esas son sus principales críticas y los elementos que Trump está utilizando para golpearlo. Y bueno, el aumento, la rapidez de las deportaciones, la negativa a conceder asilos, la separación de familias, el incremento de requisitos para dar visas hacia Estados Unidos, ya están siendo las posiciones que adopta Biden debido a esta presión de los republicanos sobre de que no está haciendo nada. Entonces ya están haciendo cambiar esta posición que al principio de su administración Biden tenía de tener una posición más relajada con la migración, de trabajarlo con mayor cuidado y detenimiento, etcétera. Entonces, si se consuma el triunfo de Trump en noviembre, pues bueno, la política exterior de México va a sufrir mucho. Ya estos republicanos, más bien él había asegurado que cerraría la frontera con México como uno de sus primeros actos de gobierno y que militarizaría la relación bilateral. Y pues bueno, estos cambios repercutirán en nuestra relación comercial y cualquier otro tipo de intercambio político y social. Eh, Sin duda, Trump va a traer otra era de desequilibrio, de incertidumbre. Recuerden que el anterior gobierno de Trump se peleó con Japón, con la Unión Europea, hizo declaraciones en la OTAN para ya no pagar las cuotas que pagaba y que pues cada quien se rascara con sus propias uñas para no defender a Japón. Bueno, se peleó con todo mundo, a nosotros nos acusó de todo, renegociamos el Tratado de Libre Comercio, el Telecán lo convertimos en Temec con varias adendums aplicados solo para México, como el de la cuestión laboral, y pues dicen que nos pusieron en una situación muy complicada y que realmente decidimos ceder en muchos temas que pues sí eran importantes para México. Uno de esos fue la cláusula sunset. Tal vez pudimos haber pedido la renegociación o la revisión del tratado, que no es mala la revisión de un tratado. Los tratados deben adecuarse a las circunstancias de aplicación, pero tal vez debimos haber pedido 12 años para poder revisar el tratado. Y bueno, va a ser un desequilibrio muy importante, con importantes efectos en la economía, en el comercio. Esta optimismo que tiene México por la relocalización o el cercana o el nearshoring para participar como parte del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, pues yo creo que se va a ver afectado, se va a ver muy afectado. Entonces, lo más importante es que la política exterior de México no ha creado los mecanismos de prevención y la estrategia ni la agenda de riesgo sólida, coherente para reaccionar ante esta situación. Y se verá muy golpeada y vamos a tener que estar trabajando sobre las rodillas la respuesta porque hay una falta de visión, una falta de estrategia, una falta de política exterior. No hay estrategia, no hay visión, no hay proyección, no hay perspectiva. Entonces tendremos que, de aquí a los meses que le quedan al presidente, que serán también los meses de la campaña en Estados Unidos, pues que está trabajando la limón sobre las rodillas, las respuestas a estos discursos antimexicanos en relación con estos temas. Tradicionalmente la política exterior pues no es un tema importante en las campañas electorales, porque no capturan votos al referirse a la política exterior. Pero esto, en el único caso en el que sí es importante, es en el caso de las campañas electorales en Estados Unidos. Y se considera lo que se llama un tema interméstico. Un tema que tiene efectos internacionales como la migración, como la seguridad en la frontera, como el narcotráfico, que es un tema internacional,
pero en el cual Estados Unidos considera que solo ellos pueden tomar decisiones, que es un asunto doméstico y que ellos son los que tienen que definir su política migratoria, su política de seguridad y estos elementos. Entonces, bueno, nuestra situación geopolítica, nuestra interdependencia económica tan profunda con Estados Unidos y el grado en que las relaciones con Estados Unidos repercuten en la vida nacional ocupan a colocar en primerísimo lugar la reflexión y la planeación en materia de política exterior. Será una tarea imprescindible que debe ser abordada no solamente por el gobierno, por la Cancillería, sino también por grupos de pensamiento, por académicos, por formadores de opinión, por jóvenes ciudadanos que se interesen en el futuro de México y su relación con Estados Unidos. Es un trabajo de todo el país reaccionar o prevenir todo lo que vamos a sufrir en estas campañas. Sobre todo porque desde el 23 ya había propuestas republicanas para utilizar la fuerza militar para solucionar los problemas en la frontera sur, los problemas del narcotráfico y la delincuencia, y pues las campañas electorales ahora ofrecen el pretexto perfecto para insistir en estos temas. El historiador Greg Grandin publicó en el New York Times que debemos tomar muy en serio estas amenazas, porque la amenaza de bombardear a Sinaloa en el 2024 ocupará el lugar que en el 2006 tuvo la promesa de construir un muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Y porque el señor Trump cuando amenaza de algo, ya vimos que sí cumple, sí trató y sí hizo todas las amenazas que hizo de renegociar el tratado, de ponernos aranceles, de construir el muro, todas ellas las cumplió. Y si el señor está amenazando con invadir o ellos mismos enfrentar a los delincuentes, va a ser uno de los retos más importantes que tenga la política exterior. Quien resulte ganadora en las próximas elecciones tendrá ese trompito a la uña, como decía mi abuelito. Bueno, pues México debe mostrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues que México debería mostrar que no somos insensibles al tema del fentanilo, que no somos inmunes, porque hasta ahorita hemos manejado que el fentanilo no es un problema en México, que es un problema solo de Estados Unidos, que nosotros no tenemos. Debemos aceptar que sí hay consumo en México y que sí tenemos estadísticas que comprueban que el consumo del fentanilo también es un problema en algunas partes de México. Y es necesario de ver el problema, es necesario dejar de ver este problema como solo un problema de Estados Unidos y comenzar a verlo como una amenaza para la región norte estadounidense, norteamericana más bien, como una amenaza a esta región y encontrar la forma de enfrentarlo de manera conjunta. Y así, al aceptar que tenemos un problema y que estamos dispuestos a conversar sobre la forma de terminarlo, porque hay problemas de este tipo en Estados Unidos, en México y en Canadá, podemos tener desarticulado este pretexto para tener estas ideas conspirativas de mandar al ejército, a la Guardia Nacional a capturar a los capos en México. Bueno, México debe demostrar que colabora con Estados Unidos, que en realidad hay muchos esfuerzos conjuntos que se hacen, pero no hemos cacareado lo que hacemos, no hemos demostrado que lo estamos haciendo. Y pues bueno, tenemos esfuerzos conjuntos para interrumpir el financiamiento de las redes delictivas, para evitar delitos cibernéticos, lavado de dinero, mejorar y actualizar la tecnología de seguridad portuaria, capacitar al personal ministerial, intercambiar mejores prácticas, actualizar capacidades para confiscar activos. Existe mucha cooperación en la práctica entre la Fiscalía General de la República, la CIA y otras agencias del Departamento del Tesoro, del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional. Lo que pasa es que no se dice que ya estamos cooperando con ellos para ver todos estos temas. Se debe resaltar también
que hemos capturado a capos, ¿verdad? En julio del 22 capturamos a Rafael Caro Quintero y en enero del 23 a Ovidio, y que ya los dos están durmiendo en cárceles norteamericanas. Y el año pasado acabó con la detención de el señor Isidro Pérez, el Nini, jefe de la unidad de los Chapitos, que también está en proceso de ser extraditado hacia Estados Unidos. O sea, que no digan que no estamos haciendo nada, porque estamos cooperando con todas las agencias de Estados Unidos y estamos tratando de detener a los delincuentes. Hay que publicitar estos esfuerzos para contrarrestar el hecho de los discursos que dicen que México no hace nada. Hay que presumir los alcances para desestimar estos ánimos en Estados Unidos en contra de México. Es cierto que debemos colaborar más y mejor, que el Departamento del Tesoro está muy enojado porque la Fiscalía General de la República no es eficiente para bloquear las cuentas de los narcotraficantes y que el proceso de extradición es muy lento y etcétera. Bueno, pues estos serán cosas muy importantes y desafíos muy importantes para México en este 2024. Los temas de seguridad con Estados Unidos deben correr por sus causas naturales, es decir, a través de estas entidades, de estas agencias del gobierno de los Estados Unidos, y explícitamente a través de los convenios que tenemos, como por ejemplo esa solicitud que acaban de hacer para que haya militares norteamericanos que vengan a capacitar a militares mexicanos, que pues ayer o antier fue aprobada por la Cámara de Diputados, la Comisión de la Cámara de Diputados, y que acaba de pasar al Senado para su autorización. Tenemos una activa cooperación entre los dos países, entonces hay que con el discurso empujar a que estos temas se vayan a través de estas agencias. Ya se está haciendo y se está trabajando, y esa es la forma de desarticular este discurso en contra de México, es que México no hace nada en materia de seguridad y de que la frontera está totalmente descuidada y que como no hacemos nada nosotros, pues ellos van a tener que hacerlo, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que México no puede seguir siendo el muro de Trump. No podemos seguir abusando, siendo responsables de la muerte de tantos migrantes de la América Latina y otros países. México ha fungido de facto como tercer país seguro para los migrantes y solicitantes de asilo hacia los Estados Unidos. Y si vamos a continuar así, pues debemos firmar un acuerdo que establezca claramente cuáles son las contraprestaciones que vamos a tener por realizar esa función, incluyendo los recursos para atender, procesar y proteger a los migrantes. No podemos realizar un trabajo a cambio de nada, un trabajo tan perverso de ser el tercer estado seguro y no recibir de parte de los Estados Unidos los recursos necesarios para atender y procesar y proteger a los migrantes. Tenemos que fortalecer también nuestros consulados, no solo para continuar las tareas de protección, sino también para hacer el trabajo político más efectivo, tanto con las comunidades mexicanas como con las autoridades locales, con los legisladores, los medios de comunicación, actores influyentes de la opinión pública, y todo este trabajo de los 52 consulados que tenemos en los Estados Unidos, coordinado a través de la embajada en Washington, puede bajar los niveles de enojo, de exacerbación de los estadounidenses en contra de México. También tenemos otro problema con Canadá, que nos acaban de imponer visa a los mexicanos, y eso es un ejemplo de la desconfianza y la necesidad de reconstruir relaciones con este país que ha sido nuestro aliado en muchos ámbitos, que ha sido nuestro aliado en algunos momentos de la negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Bueno, entonces tenemos que, con Estados Unidos hay que reconstruir la relación y aprovechar este momento para eh, hacer esta prospectiva. ¿Qué tipo de relación queremos con los Estados Unidos? Es indispensable tener una estrategia clara en materia migratoria, dejar de usar el chantaje migratorio por una colaboración clara, precisa, que tenga una agenda bilateral y que
en caso de que Biden sea reelecto, pues podemos trabajar de manera muy clara y efectiva con temas muy específicos, puntuales sobre lo que podemos hacer, cómo podemos cooperar y cómo podemos solucionar la situación en la frontera sur y tener encuentros de presidentes que traigan no solamente los buenos deseos y las relaciones, sino que haya realmente acuerdos que se vean en resultados efectivos en el manejo, la administración de la frontera entre los dos países. Si Trump gana, pues bueno, exigirá otro tipo completamente de respuestas. Habrá que tener un equipo mucho más sofisticado para generar estrategias, negociadores experimentados y que sean también aliados de Estados Unidos para poder manejar el tema con Estados Unidos. Entonces, debemos recuperar espacios de interlocución con el Congreso, con la sociedad estadounidense y aumentar nuestra capacidad de influencia mediante otros instrumentos que permitan tener conversaciones con la legislación y pues tener participar en otros medios de comunicación, en el cabildeo que se hace en el Congreso, es decir, hacer diplomacia pública al más alto nivel, como la que hicimos cuando queríamos que se aprobara el Tratado de Libre Comercio en 1993, donde se hizo todo un programa para dar a conocer al pueblo norteamericano que el tratado que iban a firmar no iba a ser con cualquier país, sino que es un país que podía aportar mucho en una relación, en una asociación comercial con Estados Unidos. Entonces, pues bueno, existe ahí esta amenaza de utilizar a Trump la fuerza militar en la frontera y pues y cancelar cualquier cooperación financiera con México, ningún peso para el gobierno de México para tratar a los migrantes. Entonces, hay que trabajar de manera muy seria con expertos, con experiencia y con conocedores de la relación México-Estados Unidos y de lo que podemos sacar, de cómo podemos eh, llegarle a la población norteamericana, al gobierno. Hay que generar desde ahora respuestas a todas estas quejas y problemas que se han manifestado. Lo único que tenemos más o menos bien en la relación es el comercio, la economía. La economía de México está bien, no tendremos una crisis de final de sexenio, México se acerca al final y tenemos datos económicos aparentemente buenos. El peso está fortalecido, hay buenos salarios mínimos, hay confianza de los inversionistas, aunque esta no se traduce en el incremento de inversiones y hasta ahorita no hay salida de capitales como en otras administraciones. Y pues hay mucho optimismo por el nearshoring, la reubicación de estas cadenas productivas que pueden convertirse en una eh, inyección muy importante y dar un salto cualitativo y cuantitativo a la economía mexicana. Sí, sabemos aprovecharlo y ojalá que la oportunidad no pase de largo. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos y podemos pensar en un panorama optimista si aprovechamos las oportunidades que nos brinda la relación con Estados Unidos, pero si tenemos a un personaje como Trump que dice nada con México y no quiero que sean mis principales socios, no quiero nada, entonces tendremos que ver qué vamos a hacer. O sea que dependiendo de quién gane va a ser el escenario que va a tener la política exterior. Debemos tener muy claro que las inversiones extranjeras no llegan de manera automática. Para que lleguen es necesario tener la infraestructura, el aprovisionamiento de agua y la mejoría en vías de comunicación, en energía y crear confianza mediante el fortalecimiento del Estado de Derecho y la disminución de la violencia en el país. Si no solucionamos estos temas, no vamos a tener un incremento de inversión extranjera directa. La inversión extranjera se mantiene sin incremento. Hay reinversión, pero no tenemos nueva inversión que esté llegando al país. Tenemos que fortalecer esta integración comercial y financiera
como uno de los retos más importantes en materia de política exterior con las tres naciones. México debe continuar siendo parte del TEMEC y seguir dando a la economía mexicana la oportunidad de crecimiento, de generación de empleos que el libre comercio ha traído durante todos los años de crecimiento, de aplicación o de vigencia de el TEMEC primero, del Telecam primero y después el TEMEC. Entonces, pero ahí también tenemos problemas, tenemos acusaciones de eventuales violaciones al TEMEC, que es nuestro principal tratado. Los temas en relación con la energía eléctrica y la importación o producción de maíz transgénico han suscitado encuentros y desencuentros, más bien desencuentros con Estados Unidos. Vamos a tener la revisión del tratado comercial en el 2026 y México necesita también tener posiciones muy claras en relación con estas divergencias con Estados Unidos. Va a ser muy peligroso tener posiciones ambivalentes que amenacen la permanencia de México, que Estados Unidos negocie con Canadá, que México queda fuera del TEMEC, sería lo peor que le pudiera pasar a México, y con una administración trumpista, esa puede ser una alerta que debemos tener. Hay que buscar también como contraparte, buscar la diversificación comercial, hay que consolidarla, es necesaria, difícil, pero necesario hacer nuestra diversificación. Y pues bueno, vamos a terminar diciendo que México está obligado a cumplir con sus obligaciones internacionales en relación con todos los tratados internacionales, incluido el TEMEC, y México es la parte débil de esta relación asimétrica que tenemos con Estados Unidos y por eso estamos obligados a ser propositivos, creativos respecto a lo que debe ser deseable para los mexicanos y aceptable para los estadounidenses. Tenemos que invertir tiempo, imaginación para crear propuestas que generen mucho más el interés de México que el de Estados Unidos. Tenemos que construir y llevar propuestas. Debemos contar con personal calificado y con experiencia en estos temas. Los servicios profesionales no solamente en el ámbito diplomático, sino también en el campo militar, porque esas son habilidades que no se pueden improvisar. Además de conocer los temas, las propuestas, los negociadores deben estar familiarizados con la forma en la que se organiza y funcionan el gobierno de Estados Unidos, el Congreso, sus estructuras y procesos políticos son muy complejos y alguien que no los conozca difícilmente va a poder llevar a buen término un proyecto de una diplomacia pública que cambie la opinión que Estados Unidos tiene de México. Bueno, pues hasta aquí creo que dimos apenas una introducción de lo que va a enfrentar México en relación con estos retos que tenemos en materia de política exterior en un ambiente de procesos electorales. Bueno, tenemos aquí dos comentarios. Primero, nos dicen que es lamentable que sigamos teniendo una política reactiva ante Estados Unidos. Parecería que no entendemos que es una relación estratégica y que requiere una política exterior activa. Efectivamente, comparto contigo la opinión. Creo que en la última parte, lo que acabo de decir es que es necesario profesionalizar a quienes se van a enfrentar a las negociaciones con Estados Unidos, hacer prospectiva, generar escenarios, propuestas alternativas que conozcan la relación y lo que México quiere sacar de Estados Unidos, que conozcan la forma de hacer política en Estados Unidos para poder tener resultados positivos. Entonces, sí, por supuesto que comparto contigo, es una relación estratégica, no solamente comercial, en muchos otros ámbitos tenemos lo que se llama una interdependencia tan compleja en muchos ámbitos de las relaciones México-Estados Unidos que será muy difícil separarlos y bueno, requeriríamos otra charla para hablar de eso, ¿no? Y
También tenemos aquí que nos dicen que el problema central con Estados Unidos es la fallida política exterior del actual gobierno que prioriza la política interna sobre las relaciones internacionales del país. Pues sí, hemos dicho que durante toda nuestra charla lo importante que es terminar con esa posición de que la política interna es la mejor política exterior. No, ambas deben caminar juntas. La política exterior debe ser reflejo de los objetivos en política interna. Si queremos terminar con la pobreza, debemos utilizar la política exterior para encontrar cooperación, mecanismos, estrategias, buenas prácticas que se hayan realizado en otros países para acabar con la pobreza, para incrementar el empleo, para incrementar la producción, etcétera. La política exterior debe servir como instrumento para alcanzar los objetivos de la política interna. Ambas son componentes muy importantes de la política en un país. Entonces, no podemos desvirtuar a una sin la otra. Deben estar perfectamente interrelacionadas y complementarse una con otra. Pues bueno, espero que esta charla del día de hoy haya sido interesante para ustedes, que hayan aprendido un poco más sobre estos temas de actualidad que trabajamos frecuentemente en la Universidad de las Américas, Ciudad de México, para mantenerlos a ustedes enterados de temas actuales en la materia de política exterior, en materia de asuntos internacionales. Que tengan muy buenas tardes.